Bueno, muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí a la Baracoa Club Remeros. La verdad que en primera instancia un agradecimiento grande a Andrea Zurini, a las autoridades del Club Remero, a Álvaro Llama como presidente. Y en este ciclo de charlas, que la verdad que le hace muy bien a un club deportivo en este caso, a una institución social como la es el Club Remeros, para que aquellos quienes no conocen un poco de la historia de los grandes deportistas que ha tenido nuestro departamento, básicamente para los más jóvenes, seguramente para quienes peinamos alguna cana, porque yo empecé a peinar alguna cana ya a los 47 años, bueno, conocer un poco la historia de un gran deportista no solo de nuestro medio, sino también del Uruguay, de la región y seguramente a nivel mundial por todo el perfil de Federico, por el profile de Federico Moreira, en lo que es su deporte, el ciclismo, la bicicleta que lo ha llevado a la gloria y que tanta gloria también le ha dado no solamente a Salto sino también a nuestro país. Así que en esta bienvenida los invito a darle un aplauso a Federico Moreira para este recibimiento en la tardecita noche de hoy. Y vamos a compartir ojalá una linda charla junto con Federico. Seguramente muchos de ustedes, los más jóvenes, quizás en estos tiempos no tanto inclinarnos por una bicicleta, un deporte individual, ¿no? Y quizás de los no más tradicionales que tiene nuestro departamento, que ha sido, bueno, a nivel colectivo, muy rico en consagraciones, en logros, a nivel del fútbol, a nivel del básquet, pero hay otros deportes que ni hablar se han destacado y han sido a puro esfuerzo individual, como lo es ni hablar lo que ha hecho Federico Moreira a lo largo de su historia y que tiene mucho para dar seguramente, incluso por la relación que hoy lo une, o lo mantiene, mejor dicho, a nivel institucional, como lo es como presidente de la Federación Ciclista del Uruguay, y también a nivel familiar, porque no le es esquivo todo esto con la familia, con la linda familia que tiene Federico, con los hijos preciosos y que le daban también satisfacciones, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel familiar, a través del deporte. Bienvenido Federico, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación y bueno, para contarle un poco también a todos, un poco de tu vida y lo que ha sido arriba de una bicicleta, ¿no? Básicamente. Bueno, ¿Se escucha ahí? Lo apretamos ahora ahí. el agradecimiento de haberme invitado a participar en este ciclo de charlas. No vamos a entrar en detalle en lo que es el Club Remero como institución en todo el país, ¿no? Tú bien lo decías, vivimos recorriendo el país primero por nuestra actividad deportiva como ciclista y hoy como dirigentes andamos a nivel del país y en todo Sudamérica, hemos viajado por muchos lugares del mundo y bueno, y el Club Remero realmente es una institución señera. Entonces, bienvenido a este tipo de charlas, bienvenido todo lo que sea fomentar el ciclismo, ya sea competitivo o recreativo, que en el caso de este particular sería un ciclismo, comentar un poco de comenzar a hacer algo, ¿no? A nivel recreativo, que en gran parte del mundo y en muchas ciudades, grandes capitales del mundo, se hacen eventos para que la gente ande en bicicleta, que más allá de ser un deporte es salud para todos, ¿verdad? Bien, exactamente, como prólogo también de alguna manera, 3 momentos, ¿no? En la época un poquito más de joven, era verlo todos los días a Federico entrenar por la ruta, camino a Salto Grande, ¿no? Y con algunos amigos, el grito de Federico, Federico, y él estaba en la bicicleta y de casualidad, por allá cuando podía, levantaba la mano. Seguramente no solo a nosotros, sino también a mucha gente que lo conocía y lo alentaba, ¿no? En esos entrenamientos durante el día. Momentos, por ejemplo, Montevideo, grandes salteños, se lo conocía, más allá del fútbol, al Chumbo Arrestia, que le decían Arrestía, en Montevideo no era Arrestia, Arrestía, seguramente Tito Sequeira se debe acordar y algunos de ustedes, Arrestía era para Montevideo, y lo que significaba Federico Moreira, con el ciclismo y con la difusión que tenía más que nada en aquellas épocas del diario El País, seguramente Federico te acordás,
cuando el Cachete Bello, por ejemplo, escribía aquellas sábanas enormes de la información del ciclismo. Antes el formato del diario del País eran las sábanas, ¿no? Las páginas grandes para graficar un poco más, ¿no? Y había 3, 4 páginas de ciclismo, tranquilamente. Y la Vuelta Ciclista, bueno, no es la que hoy se corre, lamentablemente, tocaba todos los puntos de la capital, de cada una de las capitales del departamento, y justamente creo que Federico, una Vuelta del Uruguay o Rutas de América, si mal no recuerdo, la única que se tocó todas las capitales del departamento la ganaste vos, si mal no recuerdo, si mal no me falla la memoria y si mal no me fallan algunos datos que he recopilado por allí, pero una vez se corrió durante las 19 capitales, se tocó las 19 capitales, y esa, según me cuentan, la ganaste vos, pero por allí puede ser cierto, o lo que recopilé en todo caso, pero tengo testigo de novela, ¿no? Como sos vos, y un poco para aclararme de aquellas competencias que habían antes. Sí, es cierto, yo gané una vuelta que se tocó las 19 capitales, pero este año también se tocó las 19 capitales, o sea, pasamos por los 19 departamentos, no las 19 capitales. Haber llegado a las 19 capitales es imposible, son 10 etapas y llegar a 19 puntos terminales es imposible, pero se pasaba, como ahora este año se tocaron rutas en todos los departamentos, en todos, y hacía 27, 28 años que no se llegaba a Artigas y este año se llegó. Pero la historia del ciclismo en los últimos tiempos ha cambiado y yo voy a ir más atrás del diario del País, o al tiempo del diario del Día, en la mañana. Iban 3, 4 medios de prensa a cubrir todo ese tipo de eventos. Y es cierto, eran 3, 4 páginas titulares. Cuando terminaba la Vuelta al Uruguay, el titular del diario era la Vuelta del Uruguay. Eso se ha perdido últimamente. Sí, sí. Entonces creo que en la tarea del dirigente debe estar tratar de fomentar y bueno, empezar de las bases. El cimiento de una casa es fundamental. Y esto, por diferentes motivos, se ha perdido. No hay una sola causa, a mi entender, que se ha perdido la cultura de la bicicleta. Hay varios motivos. Y la juventud hoy le gusta más la moto que andar en bicicleta. Es mucho más fácil tener una moto que vale $1.000, $1.200 que tener una bicicleta que vale $4.000. Entonces, pero todo tiene un proceso en la vida. Yo creo que poco a poco, en grandes capitales, como dije, hoy se está volviendo a andar en bicicleta. Y aquí en el Uruguay se ha tomado en algunas ciudades, como el caso de Montevideo, iniciativas ya para tener bicicenda. Porque hay que tener muy en claro lo que es un ciclista profesional, donde ayer justamente conversábamos con algunos compañeros en un viaje que hice a Flores, Durazno, y la gente me comentaba, bajaste a 120 km por hora. Y yo le digo, sí, bajamos a 120 km por hora, pero es individual, porque estábamos bajando en una bajada. Pero cuando vas en un grupo, que van 60, 70 corredores, 100 corredores juntos, codo con codo, y vas a 80 por hora, hay que tener dominio de la bicicleta, hay que tener una destreza muy interesante. Entonces no podemos comparar y no podemos ver a un ciclista profesional andar en la calle con una persona que hace un ciclismo recreativo, que tiene un dominio limitado de la bicicleta. A ver, Federico, a 120 seguramente no andabas cuando arrancaste con todo esto del ciclismo. Contanos un poquito de la familia, el seno familiar, tu casa, por qué el amor por la bicicleta, por qué decidiste justamente la chiva, ¿no? Bueno, eso surgió en el barrio, donde el actual presidente del club de ustedes vivía ahí junto a la vuelta de casa, y ahí nos juntábamos los chicos. Por eso digo que se perdió también la cultura de la bicicleta. En aquel entonces no había, primero que no había motos, la bicicleta era el medio y el regalo de Reyes de muchos de nosotros, y era imposible tener una moto. Entonces lo que teníamos era una bicicleta, andábamos, y había una cultura de la bicicleta diferente a lo que es hoy. Y también la circunstancia, el hecho, el tránsito ha cambiado. Hoy está difícil poder andar en una bicicleta en un tránsito complicado. Y acá en Salto ya está complicado. ¿Antes se disfrutaba más andar en bicicleta o se disfruta de la misma manera? No, yo creo que se disfruta de la misma manera. Lo que hay que lograr son los espacios en cada departamento, en cada
cada integrante de nuestra sociedad, sea instituciones deportivas, por eso digo, valoro este tipo de charlas, hay que cultivar esa cultura hacia la bicicleta. ¿Y cómo? Y bueno, haciendo bicicleteada, haciendo charlas, generando ante las autoridades que la bicicleta es un medio, puede ser un medio de transporte, pero también es un medio de recreo. Y generar espacios, por ejemplo, tener una bicisenda en la costanera para salir a pasear, hacer una bicicleteada de acá del Club Remero, recorrer la costanera. Hoy no tenemos esa cultura todavía acá en Salto. Por eso acá en nuestro país ya algo hay en Montevideo, en la Rambla, hay bicisendas, y bueno, todo eso hace que tengamos una cultura, que andar en una bicicleta significa que somos, y utilizarla ya sea de recreo o del medio de transporte, utilizarla en el sentido de que tenemos que ser responsables de que somos parte del tránsito. Tener una bicicleta, a la edad nuestra, en otros momentos podíamos andar por arriba de la vereda, andar por todos lados y no pasaba nada. Ahora, ¿te escapabas de papá y mamá para andar en bicicleta cuando ibas a la escuela o algo? No, eso también me contaron, pero... Sí, me escapaba y también, creo que ahora lo saben, en algún momento llegamos a alguna veterana puesta también en la calle. éramos chicos, éramos jóvenes, hicimos la misma diablura de lo que hacen los chicos hoy. O sea, no había celulares, hoy vemos los chicos con celulares, pero bueno, jugábamos, y reitero, la bicicleta era un medio muy común, en la cual era de fácil acceso. Entonces, creo que los jóvenes de hoy tienen que entender que la bicicleta es, más allá de mañana o pasado poder ser un deportista profesional, la deben de utilizar como un medio de venir al club, de recreo, de poder salir los fines de semana, hacer un poco de ejercicio. La bicicleta es muy completa, mueve prácticamente todos los músculos del cuerpo. Por supuesto que tiene que tener una posición adecuada para no afectar la columna, para no que te den calambres en las piernas, pero realmente la bicicleta, desde mi punto de vista, es un deporte muy completo. ¿Cuándo te diste cuenta, Federico, que lo ibas a tomar como un deporte, que tenías la posibilidad de unirte a un equipo, de poder competir, que seguramente era lo más lindo, con equipos, en el barrio, con lo que había a nivel local, o trascender a nivel regional? ¿Cuándo te diste cuenta que podía ser una forma también de trascender, ¿no? Y poder llegar también? A ver, mis comienzos no fueron nada auspicioso, el primer año principalmente, la primera carrera que corrí entre último, en la Piedra Alta. Ahí existía... No me digas que último en la primera, sí, de pique, sí, sí, de arranque. Último en la primera. Último, ¿eh? Ahí en la Piedra Alta, donde estaba un centro nocturno que había, que hay, pero donde era la vieja bámbola, ahí se largaba y se llegaba. Por algo tengo un palmarés acá que son como 10 hojas más o menos que de Federico, y me dice que en la primera carrera salió último. Después tengo 10 hojas acá de todo lo que ganó Federico. Así que más o menos vayan viendo, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos que vamos a hacer un deporte porque vamos a ser grandes triunfadores, yo creo que no corre. Uno tiene que hacer primero porque me gustaba la bicicleta, porque digo en aquellos tiempos era lo que había. Y después de ese año hubo un quiebre, un crack, donde con 15 años, estaba para cumplir los 16, eso fue en Reyes, cuando tenía 15 años, en enero de ese año, estamos hablando con 15 en el 76, en el año 76, con 15 años gané una carrera internacional y ese fue el despegue mío. Al año ahí te transformaste, ahí decidiste que... O sea, no me transformé, pero sino que empezaron a verme las condiciones, la gente. Acá hubo gente de Salto que quería mucho el ciclismo, que me llevó a Montevideo y ahí me vieron. Y muy jovencito comencé a correr a nivel internacional. Con 16 años me llevaron a México, logré una medalla, con 17 años fui campeón panamericano, con 18 años reiteré el campeonato panamericano y ahí comencé mi carrera con triunfo. Pero más allá de hablar de los triunfos, yo creo que lo que me gusta hablar es de que hay un deporte que tiene que tener sacrificio, gustarle. Hoy por hoy, este deporte en particular está en una situación bastante compleja aquí en el Uruguay porque no es un medio de vida. El deporte para mí es complementario. Lo inculco como
presidente de una federación y también como padre de dos chicos, donde aquí en el Uruguay debemos de aprender una profesión, un trabajo, hacer varios deportes. Tú me llevas a un terreno donde hablo de mi vida personal y más bien sobre los logros, pero también había toda otra actividad de todo esto. ¿Quién te compró, por ejemplo, la primera bicicleta? O si había muchas bicicletas en tu Pero casa. yo te voy a llevar a mi terreno. Te voy a llevar a mi terreno. Yo aquí en este club hacía mis pretemporadas. Con Quemay, hacía remo. Yo estuve a punto de correr y ser remero del club remero. Porque me No es un querían detalle. llevar a hacer remo. Y después conseguía la pileta de natación y venía y hacía la pretemporada natación. Para llegar al ciclismo. O sea, había toda una vida de un deportista que llevaba a varios deportes. Y bueno, después los triunfos me llevaron a seguir sobre la bicicleta y a empezar a querer todo esto, pero también con una visión muy clara de que aquí en nuestro país, salvo excepciones, tenemos que aprender una profesión, tenemos que aprender otra cantidad de cosas. Y yo no quiero que se vea solo la faceta de Federico Moreira ciclista, sino también que los chicos ven en eso y a veces ven las figuras grandes nuestras que tenemos en el fútbol. Cuando te regalaron tu primera bicicleta, tus padres hacían esfuerzo para comprarte una bicicleta, no sé si cada uno de nosotros en la juventud, ¿no? Cuando llegaba el 6 de enero esperábamos una pelota. ¿Vos esperabas un tubo de bicicleta? ¿Una garamañola? La primera bicicleta, como dije hoy, por eso hablé de Reyes, me la regalaron los Reyes Magos, que todavía en aquellos años éramos bastante creciditos y pensábamos en los Reyes. Y bueno, me regalaron eso, que es una bicicleta nacional. No había dinero en mi familia para poder tener los accesorios que se requería para poder competir, y la primera carrera de esa que último corrí de campeones. ¿Qué hacían tus papás? Mi papá era carpintero y mi mamá era costurera. Entonces hacía lo que se podía. Se compraba lo que estaba al alcance. Eran otros tiempos. No me gustan las comparaciones. ¿Vos salías en bicicleta y los demás chiquilines se quedaban jugando al fútbol o cómo era? Había de todo, por eso yo dije hoy en el barrio éramos varios, jugábamos las picaditas en el garaje del edificio donde vivía Álvaro, que ahí vivió con sus padres, que el padre él era jefe de policía. Nosotros todos éramos amigos en el barrio y jugábamos a la picada en el estacionamiento. Y después salíamos a andar en la plaza, por eso dije que en algún momento también llevábamos alguna veterana puesta, porque jugábamos a las carreras. Y después en nuestro colegio había carrera de embolsados, hacía las carreras de chatas con rulemanes, y las carreras de bicicleta que corríamos dentro del patio de la escuela. Eran tiempos lindos, que bueno, que vale la pena eso a veces contarlos, ¿no? Que eran otra cultura había en aquellos tiempos, pero bueno, ahora se ha modernizado y hay bicicletas de montaña, que son más accesibles para los chicos. Hay otras disciplinas dentro del ciclismo también que se han modernizado, pero sigue vigente, sí, el ciclismo profesional, y que bueno, que aquí en el Uruguay, como decía hoy, ha avanzado en muchos aspectos, pero no es un deporte que lo podamos catalogar que es un medio de vida. ¿Cómo te fuiste sintiendo con el paso del tiempo en tu físico, las transformaciones que has tenido, que ibas teniendo, a propósito de afrontar un desafío, una competencia? Y en todo, a mí siempre me preguntan, tuve que ir modelando el físico. En aquellos tiempos era más a pulmón, era más lo que el técnico o la persona responsable te enseñaba que lo que es hoy. Hoy se maneja todo de forma profesional, todo por máquinas. Te sientan en una máquina y te miden todo. El desarrollo que puede tener un deportista es muy superior a lo que podíamos tener nosotros. Prepararse para una vuelta del Uruguay lo hacíamos con la mejor buena voluntad, con el mejor equipo colaborador que había, pero no teníamos los medios científicos y tecnológicos como con lo que hay hoy. Esto lo he aprendido ahora últimamente, no por mí, porque ojalá hubiera podido tener esa tecnología, pero sino por mis hijos, que los dos corren. Uno de ellos optó el mismo camino que yo, que estuve corriendo en Europa y no me gustó, y me volví aquí a Uruguay.
y terminé mi carrera deportiva aquí en Uruguay, y no me arrepiento de no haber sido profesional en Europa. Y otro chico, el más chico, que está en Europa y es profesional. ¿Eso fue una opción, Federico? ¿Qué te genera tanto a ti como a tu señora, a la familia, a los abuelos de los chiquilines, eh, que hayan optado justamente por la bicicleta y no quizás otro deporte, el tenis, el remo, el básquet, el fútbol? Es por voluntad propia. Yo creo que en la etapa de padres, me parece que no es conveniente, desde mi punto de vista, inculcarle a un chico que tiene que hacer tal deporte porque el padre ha hecho tal deporte. Parece que eso tiene que ser espontáneo de cada uno, que le gusta. Creo que las imposiciones y porque el padre haya tenido una trayectoria, reitero, en determinados deportes, no significa de que el hijo tiene que hacer ese deporte. Simplemente, en el caso mío, los chicos fueron espontáneos, vivieron, mamaron la bicicleta desde chiquitos, pero nunca les impuse, salió por voluntad propia. Y anoche teníamos una reunión con algunas autoridades ahí en mi casa y le estaba contando, cuando uno nace con eso dentro de la sangre, los genes, llamémosle como quieramos, no hay nada que te detenga. El mayor de mis hijos, Agustín, fue a Europa, no llegó a estar 2 meses, tuve que ir a buscarlo, tuve que hacer un viaje a España para traérmelo porque no aguantaba más. Había tenido buenas actuaciones y un día le digo, la madre me dice, mirá que Agustín está pasando mal, yo tenía que hacer un viaje a Suiza por mi tarea como presidente de la federación, y le dije, bueno, cuando regreso te voy a buscar. Y lo que es la mentalidad del deportista, ¿no? Cuando le dije que lo iba a buscar, a los 15 días ganó una carrera. Y a los semanas o que yo llegué, entró segundo en una carrera y la perdió por cosas de carrera, nada más. ¿Te pasó lo mismo, Federico, cuando joven? Es decir, acá en el poder de la mente. Sí, el poder de la mente es todo. La mentalidad del deportista es todo. Y bueno, eso me demostró de que él podía. ¿Te reflejaste en su momento en tu juventud? Y a ver, yo reitero de que en algunos momentos tenés que tener la capacidad, ¿no? para decir, bueno, estoy mentalizado para esto. Y lo más difícil en todo el deporte, ganar es muy lindo. Los triunfos, cuando vienen todo el mundo te aplaude, pero cuando no hay triunfos, es ahí donde la mentalidad del deportista debe sobrellevarse. Yo tuve una gran mentalidad para poder salir adelante en un montón de adversidades, porque si bien es cierto que gané muchas vueltas, también perdí la gran mayoría de las vueltas. Pero no tuve la capacidad o no tuve la mentalidad o la fortaleza para poder estar en Europa, para quedarme en Europa. ¿A cuánto fue lo máximo que tuviste en una bicicleta? Para que los chicos, mejor dicho, El máximo fue 120 kilómetros por hora. 120 en bicicleta, ¿no? 120 kilómetros por hora. 120 en bicicleta. No fue en la famosa carrera que se dice en Chile. Cuando yo gané la Vuelta de Chile bajamos a 100 kilómetros por hora. Una bajada que se llama Cuesta Barriga, que está a 20 kilómetros de la capital de Santiago. En ese entonces no había una ruta o una autovía hacia Viña del Mar y Valparaíso. Esa ruta era tradicional. Se tenía que agarrar por la Cuesta Barriga sí o sí para llegar a Viña del Mar y Valparaíso. Una bajada que tiene, de un lado tiene 12 kilómetros, del mar hacia Santiago tiene 12, y de Santiago para el lado de Viña tiene 6 kilómetros. Esa bajada la bajamos a 100 kilómetros por hora. Pero en Venezuela hay un lugar que se llama la Cotamil. De la Cotamil, Venezuela, la capital Caracas, está a 1000 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Y habían inaugurado una autopista para el Campeonato Panamericano del año 82. Y ahí nos descolgábamos, subíamos de una villa panamericana que se llamaba Guarenas, un pueblito, y había que bajar 20 kilómetros para poder llegar a esa villa. Y un día éramos jóvenes, no teníamos miedo a nada, y nos largamos, nos pusimos atrás de una camioneta enorme que había, exclusiva para las carreras de bicicleta,
Y cuando miramos el cuenta kilómetros que veníamos delante, venía 120 kilómetros. Tranquilamente Federico recomienda la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Tranquilamente. El ciclista, aquí iba lo que iba a contar de lo que el ciclista se sobrepone. Y cuando nace con un gen de algo, por eso digo, no soy partidario de imponer, ¿no? Mi hijo nació con los genes del ciclista, el más chico, se fue a los 15 años, tuvo 3 accidentes, 3, ¿ah? 2 graves, uno estuvo 15 días en el CTI, se cayó o se enterró de cabeza, vamos a hablar del criollo, se enterró de cabeza en la esquina de mi casa saltando una rampa en una bicicleta de montaña, 4 fracturas tuvo, tuvo que llevarlo a Montevideo, fractura de pómulo, acá se abrió todo esto, se le veían todos los dientes, estaba deshecho, nunca había visto un ser humano así en esa forma como había quedado. El médico le dijo que no podía andar por muchos años en bicicleta. A los 3 meses tuvimos que ir a hablar con el médico porque era insoportable, no lo podíamos contener en casa. Lo dejamos largar una carrera ahí en el Ayuí, eso se llamaba la categoría del Codecán. El Codecán. No estaba autorizado a correr por los médicos, pero como no podíamos contenerlo, tuve que hablar con los organizadores para que lo dejaran largar atrás, con el riesgo de que si tocaba una rueda o se caía en el pelotón podía llegar a tener complicaciones gravísimas, porque realmente había sido muy feo el accidente, 3 cirugías mediante, y bueno, realmente lo dejamos largar y ahí el loco empezó, pues yo le digo loco, Maluco lo llamamos, mi hijo más chico le digo Maluco, empezó a andar en bicicleta, y a los 4 o 5 meses ya estaba corriendo. No escarmentó después de ese accidente. Después tuvo el día del cumpleaños de la madre, quería ganar una etapa de Rutas de América, se dio de frente contra una camioneta, llegando a Flores. Están los videos en YouTube. Muchacho, Están los videos en YouTube. Se pegó de frente, golpeó con el parabrisas, quedó tirado en el medio de la ruta y dijimos, bueno, algo, este loco se quebró algo. Al otro día estaba de alta, quería andar en bicicleta y bueno, ahora está en Europa corriendo. Bajando en eso que ustedes ven, corrió el Tour de Turquía, que se vio acá en el Uruguay, todas esas bajadas. No sé si correrá este año la Vuelta a España, porque todavía es muy joven, tiene 23 años, pero es algo que lo lleva en la sangre. No lo va a cambiar nadie, por más que le impongamos o lo que sea, pero lo lleva en la sangre el ciclismo, no le tiene miedo a nada, y bueno, y ahí está el loco corriendo, y es un profesional. ¿De quién recibiste el mejor consejo en toda en tu historia, en cuanto a tu vida profesional? Quizás hasta ahora seguramente te lo pudieron dar, pero en todo ese tramo de la primera vez como profesional, la primera carrera, seguramente 1000 historias, pero ¿de quién recibiste quizás el mejor consejo? ¿Fue de tu papá, fue de tu mamá, en la mesa, en un almuerzo, en una cena, en una merienda? Yo creo que los consejos vienen bien de todos. Creernos que sabemos todo, me parece que no. Seguimos aprendiendo hasta cuando peinamos canas. Los veteranos también aprenden, nosotros también aprendimos cuando éramos jóvenes y en algún momento pensábamos de que sabíamos todo, como todos los jóvenes, les va a pasar a ustedes, que piensan que ya saben todo y no es así. Siempre en la vida vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir descubriendo nuevas cosas, vamos a veces a analizar ¿por qué no hicimos tal cosa? Y bueno, no hicimos tal cosa porque no teníamos la capacidad, porque no teníamos la experiencia suficiente, porque en ese momento se nos nubló la mente y tuvimos en otra cosa, pero aprender siempre se va a aprender y los consejos en toda etapa y en todo orden de la vida que estemos, creo que siempre hay que escuchar. Algunos sirven y después está en la capacidad de cada uno desechar lo que le entiende que está bien y seguir adelante con lo que podemos aprender y sacar de cosas buenas. ¿Disfrutabas de llegar al Salto, una vuelta al Uruguay, una ruta de América? ¿O sentías la obligación, la presión por tus amigos, por los del barrio, por los que te querían? ¿Querés la verdad? Sí. No. Porque no, la verdad. No seguramente hay mucha gente, y lo vio Federico y lo vivió aquellos que hubo. A veces los ciclistas se enojaban de Rutas de América y la Vuelta Ciclista, porque a veces cuando tocaba una contrarreloj en Salto, se molestaban, se enojaban, pero mal, como dicen los chiquilines, porque ¿qué vamos a hacer una contrarreloj
Acá en Salto, si Federico se conoce hasta los huequitos que había en la calle. Digo, no hay forma de perder. En una contrarreloj que largó en la puerta del zoológico, hasta Chircal, si mal no recuerdo, y de vuelta, era la bicicleta de Federico, la Mearí roja de Canal 4 con Juan Gallardo, creo que estaba, en aquel momento recordado Juan Gallardo, y no entraba más nadie. Era un pulmón, aquello era un tubo humano, por así pasaba Federico. Bueno, ni hablar la vuelta, ¿no? La vuelta fue una cosa alucinante que pocas veces, digo, vi a un deportista tanto amor, tanto aliento. Federico llegó a la puerta zoológico a la vuelta, bajó por el sector sur, volvió por el sector norte, pero pasaba, era Federico, la bicicleta y la Mearí. Después no entraba un alfiler. No, Federico, pero ¿cómo venías a Salto? Digo, ni hablar que te motivaba, digo, pero te preguntaba si era una presión, si era una responsabilidad por los amigos, ganar en Salto, porque pocas veces ganaste en Salto, ¿no? Ese era uno de los motivos por el cual no me gustaba llegar a Salto. Yo no tenía... Claro, con tanta gente alrededor que no podía pasar. ¿Por qué? Digo, por cosas técnicas. Primero, y también por temas de mi forma de ser. Tenía que irme de mi casa y a mí nunca, por eso no me quedé en Europa, nunca viví en Montevideo. Corría los fines de semana, los sábados, volvía los domingos, me iba a trabajar y todo ese itinerario lo hacía durante los 7 meses. No me gustaba irme de Salto, ni nunca me gustó, ni me va a gustar. Es una de las cosas que puedo asegurar. Entonces llegar en una vuelta al Uruguay, una vuelta de América, y me tenía que ir al otro día, me daba cosa. Y el motivo técnico era de que Salto, una ciudad muy particular, tenía una llegada en calle que era tradicional en calle Uruguay. En calle Uruguay. Una llegada que se embalaba a 70, 80 No estaba el kilómetros por empedrado que hoy está en calle Uruguay, evidentemente no estaba. Eso era todo derecho, bajabas toda la bajada de calle Uruguay a 70, 80 kilómetros por hora y el fuerte mío no era embalar, no era desarrollar una velocidad de un sprint. No era un corredor explosivo, era un corredor de mucha potencia, pero no explosivo. ¿Pero cuánto llegaron a bajar a calle Uruguay? ¿80, 90? 80 kilómetros por hora se bajaba. Ahora es imposible, ¿no? Hoy quizás más, con las bicicletas que hay hoy, que pesan algo de 6 kilos 800, 7 kilos, entre 6, 800 y 7, en aquel entonces eran bicicletas de 12 kilos, que eran más difícil, con menos materiales menos sofisticados, pero igual se bajaba entre 70 y 80 kilómetros. Pero no me gustaba porque yo no tenía, de hecho nunca gané una etapa embalando. Siempre las llegadas a Salto me quedaba en el grupo, no tenía lo que dije hoy, la destreza, el dominio de la bicicleta para ir metido entre 70 y 80 corredores que venían a embalar. Entonces sabía que llegaba a Salto y lo único que tenía que cuidarme era de no caerme en un embalaje y pensar que al otro día continuaba la carrera. Había mucha gente, un mar de gente alrededor de Federico, las transmisiones por televisión y hablar esperaban el momento. Como decía al principio, las sábanas del país, ¿no? Con la camiseta de Peñarol, dentro de los clubes que defendió Federico. Hay una muy recordada que seguramente va a salir en un corto que va a ofrecer la vida de Federico en un trabajo muy bueno que han hecho unos amigos, a propósito de la historia de Federico el Grande, que hay una tapa que dice "Llore ídolo". La tenés. Es una sábana grande del país en portada, ¿no? Deportiva. Llore ídolo, no me acuerdo el año, pero a propósito de eso, es difícil llegar a ser ídolo. Puede ser un crack en una institución, en un equipo colectivo, pero ser ídolo es difícil. Y a Federico Moreira, yo creo que hasta ahora le siguen pidiendo autógrafos. ¿O cuándo vas a volver a correr de vuelta? Cuando voy a correr es difícil ya porque con 50 años. No, pero es verdad. A lo largo y ancho andás por todo el país, piden fotos, autógrafos, hasta ahora lo vemos acá. Sí, me pide, la gente realmente me pide. Yo siempre digo que en mi carrera deportiva no tenía el contacto con la gente. ¿Por qué? Porque uno está concentrado en otra cosa. Estaba concentrado en tu carrera, el que al otro día tenías que hacer 200 kilómetros, 150 kilómetros, pensaba cómo estaba el tiempo, el masaje, la comida, todo lo que significaba un evento de 10 días y el desgaste físico que tenía. Pero había una cosa que era fundamental. Uno llegaba, la gente quería rodearlo y la propia gente del club no lo dejaba, porque lo primero que había era o ir a descansar o ir al podio
o al control antidopaje y después al hotel. Y a la tarde dar una paseo en la bicicleta y no tenía el contacto con la gente. Y después que terminaba la temporada, uno se refugiaba en su descanso, en desintoxicarse de todos esos 25.000 kilómetros que tenía que hacer durante el año. Eso es importante que ustedes lo conozcan. Para llegar a una vuelta del Uruguay hay que hacer 25.000 a 30.000 kilómetros al año. Yo en mi ¿De carrera preparación deportiva, para prepararse, para llegar? Sí, en mi carrera deportiva, a lo largo de los 30 y pocos años, he hecho alrededor de 650.000, 660.000 kilómetros. O sea que si lo tomamos como un vehículo ya estábamos para hacer cambio de aro, pitón, o comprar un auto. Hoy en día son un montón de millas para canjearlo un viaje, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Fueron muchos kilómetros, Sí. por eso digo, esto también lo que es la resistencia del ser humano, ¿no? De tantos kilómetros, dar pedal arriba de una bicicleta y de horas, y si lo transformáramos en horas a un promedio de 35, bueno, estaría bueno hacer esa cuenta un día de la cantidad de horas que uno pedaleó. Pero, como te decía, digo, no disfrutaba de la gente. Después cuando dejé de correr y me metí, seguía en la dirigencia, ahí empecé a ver, y en los lugares más insólitos, en las grandes capitales, por supuesto, porque estaban a la llegada, pero en lugares más perdidos de nuestro país, siempre había algún paisano, un parroquiano que venía y te saludaba y te pedía una foto. Y de hecho, bueno, este año largamos aquí en Itapeví la Vuelta del Uruguay, y un montón de gente se vino a sacar la foto. Y creo que esas son las satisfacciones que te deja como deportista, como ser humano, de que, bueno, uno dejó un legado cuando corrió. Y hoy por hoy, después de tantos años, ya van, en 2006 dejé de correr, van 13 años, y mi última vuelta la gané en el año 99. Todavía la gente lo sigue recordando, incluso a nivel internacional también. Cuando viajamos compartimos con amigos, con gente de ciclismo y todavía lo recuerda a uno, ¿no? Si bien es cierto la apariencia física ha cambiado, la gente recuerda. Y hace poco, 3 años más o menos, me pasó un caso muy particular en Chile. Estábamos en el Paseo Humada, yo estaba como dirigente en los campeonatos sudamericanos que se hacían en Chile, y andaba con mi hijo, ¿no? Porque con mi hijo mayor siempre tenemos discusiones. Y yo le tomo el pelo y le digo, si yo me pongo la camiseta hoy, le digo, te doy vuelta al casco, te despeino. Y él queda mal, le dice, pero andá, gordo panzón, ¿a quién le vas a ganar? Entonces dice, sí, porque yo ando a 45, 50 kilómetros por hora. Y yo andaba a 60, le digo, mirá los carros. Entonces estábamos en Chile, ahí en el Paseo Humada, a la tardecita. Andábamos con el equipo de Uruguay, estábamos en ese campeonato, o sea, esos Juegos Sudamericanos son por el Comité Olímpico, con ropa del Comité Olímpico de Uruguay, y aparece un tipo ahí, oh, uruguayo, bueno, empezamos a conversar con él. ¿Y ustedes qué son? ¿Del ciclismo? Dice. Ah, porque ciclismo, que esto, que lo otro. Y le empezamos a dar manija, dice, porque el Uruguay, la Vuelta a Chile, que no sé cuánto, que esto y lo otro. Palabra viene, y yo le digo, ¿y vos conocés al Escarabajo Charrúa? El tipo dice, el Escarabajo Charrúa, que ganó la vuelta al 85, chico, que no sé cuánto, empezó, dale manija, y yo, quieto, le digo, ¿vos lo conocías? Sí, lo conocía. Digo, dice, yo estuve en esa Vuelta a Chile. Ah, ¿vos estuviste en la Vuelta a Chile? Sí, dice, yo estuve. Digo, mirame bien, le digo. Mirá. Digo, ¿así que vos conocías el Escarabajo Charrúa? Sí, se lo conocía. Y empezó a darme detalles de lo que había sido esa Vuelta a Chile, y yo me empecé a dar cuenta de que el tipo realmente conocía de ciclismo, porque me estaba, o sea, si bien es cierto decía que me conocía, pero me estaba contando cosas muy puntuales de esa carrera. Y yo por allá lo miro y le digo, vos sos mentiroso. ¿Por qué? Digo, porque el Escarabajo Charrúa soy yo. Al otro día, después que terminó la conversación, al otro día el tipo, yo le dije, bueno, le digo, si vos realmente, le digo, sos, y él me traes pruebas, le digo, de que tuviste Escarabajo Charrúa, de todo, digo, yo te regalo mi camiseta. El tipo el otro día, ¿ustedes pueden creer que fue al hotel Panamericano? Que temprano, estaba en Chile? cayó temprano. No durmió. Te digo más, fue lo que hizo, fue a la Biblioteca Nacional. Trajo toda la historia
de lo que había sido la Vuelta de Chile y él me decía, esto estuvo acá y esto acá, porque en la Biblioteca Nacional se archivan todos los periódicos. Sacó todos los periódicos de aquel año y yo me saqué la camiseta y me decía, no tenía forma. No tenía forma. No me dejó chance. No tenía forma. Y tengo guardado, y entonces lo primero que hice fue y vine y le llamé a mi hijo. Le digo, mira esta foto, porque ahí decía que esa Vuelta a Chile, en la contrarreloj de Talcahuano a Concepción, que es un puerto, ahí en el puerto chileno, yo había andado a 48 kilómetros por hora. Y la indumentaria que teníamos en aquel entonces da risa cuando uno ve la foto, los que tenemos un par de años vemos la foto de hace 20 años atrás y nos da un poco de risa la forma que nos vestíamos y la posición que yo tenía en la bicicleta, no se parecía a nada. Pero ahí decía, el escarabajo charrúa no se hizo de la tricota, porque decían la tricota de líder a 48 kilómetros por hora. Agarré y le tiré a mi hijo hacia. Digo, mira el gordo panzón que está mandando. Y ahí, anda, dejate bromar. Federico, bueno, Salto, tradición de ciclismo, ¿no? Una ciudad que seguramente recomendás para que todo el mundo ande en bicicleta. Hay unos espacios que son muy bonitos, ni hablar la costanera. Sí. Pero seguramente una ciudad que recomendás y que querés y que seguramente hace bien andar en bicicleta. Sí, por eso digo, este tipo de iniciativas, de conversar con los chicos, de hacer algún paseo en bicicleta, comenzar por algo, sensibilizar a nuestras autoridades de que el ciclismo no es solo competición, es recreo, y para eso también tenemos que darle a los chicos las condiciones, la seguridad, o sea, reclamar en buenos términos a nuestras autoridades que generen los espacios para que la gente pueda andar en bicicleta, para que tengamos una cultura, y por qué no decirlo también, para ir a trabajar. Estamos lejos de todo eso. ¿Por qué estamos lejos de todo eso? Porque no vamos a trabajar en bicicleta. Primero, porque no tenemos espacio donde dejar la bicicleta. Segundo, porque no tenemos los lugares adecuados para poder transitar, jóvenes que no tienen, como dije hoy, la destreza para poder andar en el tránsito. Entonces hay que ir generando todas esas cosas. Y reitero, en grandes capitales del mundo, Brasilia, Estados Unidos, se van generando estas cosas y vemos bicicletas en el tránsito, pero para eso hay que generar cultura. Y por algo hay que empezar. Entonces creo que este tipo de reuniones, donde más allá de uno contar su vida deportiva, su experiencia como ciclista, está algo que tenemos que tenerlo muy presente. La bicicleta como un medio de recreo, como un medio de transporte, hay trabajo, llamemos lo que quiera, y todo tiene un inicio, todo tiene un punto de partida. Hay instituciones como ustedes, como el Club Remero, que tienen una historia rica en todos los deportes, bueno, también por lo menos fomentar este tipo de paseos o de todo eso, creo que está al alcance y bienvenido, y nosotros con mucho gusto, si en algún momento sale alguna bicicleteada, los acompañaremos, me subiré nuevamente a la bicicleta, pero no a correr. Federico, bueno, para ir cerrando también y agradeciéndote mucho la presencia, te tocó estar en Juegos Olímpicos, en Mundiales, en Juveniles, Panamericanos, un montón de torneos. Seguramente en alguno de ellos te tocaste como lo fuiste vos y con glorias, ¿no? Aquellos que uno quiere conocer, quizás en aquel momento, que eran figuras mundiales. ¿A quién te tocó? ¿Lo conociste? Quizás los chicos lo puedan conocer también, o si no, tranquilamente lo pueden buscar en la computadora. Pero aquel ídolo que, quizás no en el ciclismo, digo, pero que te tocó conocer, que te tocó estar cerca de él, quizás tener una foto o haber cambiado un diálogo en una villa olímpica, o en una villa deportiva. Yo estuve en Seúl 88, en Barcelona 92, o sea, en 2 Juegos Olímpicos como corredor y en 2 más como dirigente. Estuve en Londres, donde participó Jorge Soto, acá como salteño, y después estuve en Río de Janeiro como miembro del Comité Olímpico Internacional, del Comité Olímpico Uruguayo. Compartí una mesa con varios deportistas, porque cuando estamos en eso, ahí es todo como es una cosa sola. Los grandes campeones, un día estábamos comiendo ahí, porque ahí hay todos diferentes horarios, uno cena 1 hora, otro almuerza 1 hora, estábamos con
una de las grandes del tenis mundial, con Serena Williams. Y se sentaron al lado de nosotros. Yo la gran dificultad que tuve, y que por eso dije, uno de mis grandes, o sea, de los grandes errores que uno puede haber cometido fue no haber aprendido el inglés. El idioma. Todo el mundo se maneja con el inglés y yo con el castellano. Y bueno, lo poco que pude compartir era más con señas que otra cosa. Pero es grande de verdad, Serena. Y es digo, grande, a ver, Federico es grande, ¿no? Teníamos, y así como dije, una tenista con basquetbolistas, con las torres, con Pesita, que vos pasabas al lado de ella y decías, pero en una torre, y los gorilas eran rusos. Hemos comparado, el deporte realmente nos ha brindado una experiencia que bueno, que ojalá muchos la puedan tener, pero ciclistas, haber compartido no como deportista, porque en aquellos años que yo corría, salvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona, ahí ya se había empezado a competir profesionales con amateur. Antes era los Juegos Olímpicos, una de las cosas que cómo el mundo ha cambiado, ¿no? Cómo el mundo ha cambiado y cómo se ha transformado todo. Entonces por eso digo, las épocas no se pueden comparar. Yo soy miembro del Comité Olímpico. Si ustedes analizan la carta del Comité Olímpico, el barón Pierre de Coubertin, que fue quien creó el Comité Olímpico, el pecado mayor que había en los Juegos Olímpicos era que participara un deportista que fuera profesional, que cobrara dinero por hacer su deporte. Está en la Carta Olímpica. El espíritu olímpico era que no podía existir deportistas profesionales. Profesionales quiere decir que viven de su deporte. Hoy no se conciben unos Juegos Olímpicos si no está el profesionalismo. No existe. Totalmente. No hay profesionalismo. Entonces, como digo yo, cuando en Barcelona, en el 92, recién ahí había empezado una reglamentación tantos profesionales por carrera, y después de ahí en adelante sí, se volvió todo profesional. Entonces, con las grandes figuras que aparecen... Al varón le hicieron poco caso, ¿no? ¿Cómo? Al varón le hicieron poco caso. Nada que ver, le dieron vuelta a la página. Quedó el gusto. ¿No? Pierde Coubertin, le dieron vuelta a la... Pero los ideales marcharon. Entonces, como te decía, las grandes figuras que ustedes ven en los deportes, porque son todos profesionales, ya sea del tenis, del básquetbol, del fútbol, con Romario, uno de los grandes, el equipo brasilero, viajamos juntos en un avión, íbamos a Londres, íbamos juntos con los brasileros en el avión, o sea, y después en la villa compartíamos con ellos es toda una cosa sola, porque en la villa son cada pabellón, ¿no? Cada torre tiene 4 o 5 países, y ahí es una cosa sola. Entonces, como deportista me tocó una época, y como dirigente me tocó la época donde realmente podíamos disfrutar de todas esas grandes... Me tocan dos épocas bien distintas, ¿no? Como siempre le digo a mis hijos, y también seguramente lo saben ustedes, los más jóvenes, ¿no? La época que todo se va a guardar en la mente, y la época que están viviendo hoy los chiquilines es toda lo que lo van a tener presente siempre, ¿no? Porque no van a poder borrar, es decir, está el teléfono, está la foto, está la computadora móvil, ¿no? Lo que peinamos canas también, de alguna manera, todo está en nuestra mente, ¿no? Hoy en día los chiquilines van a tener todo registrado de aquí, de por vida, ¿no? Sí, realmente digo, más allá de eso, que es una realidad, en mi caso particular no me gustan las fotos, pero, o sea, no me gusta sacar fotos, que es una de las cosas que siempre me criticaron, que quizás un poco egoísta, pero bueno, estar presente, ¿no?, en la inauguración de unos Juegos Olímpicos, con la camiseta uruguaya desde adentro, donde tenés más de 3.000, 4.000 deportistas, donde tenés un estadio como en los Juegos Olímpicos de Londres, que aquello era algo fabuloso. En los Juegos Olímpicos, o sea, los Juegos de la Buena Voluntad, que fueron unos juegos que se hicieron en Rusia, que fueron en el año 86, y llegué a estar, digo, algo que para cualquier ser humano, o normal, por lo menos normal, era algo imposible. Estuve de aquí al cartel de Mikhail Gorbachev, el presidente ruso, porque estábamos la delegación de Uruguay, estábamos al lado donde se sentó el presidente, en aquel entonces
en el año 86 presidente de Rusia, cuando todavía no estaba abierta al mundo. Todo esto gracias al deporte, ¿no? Todo eso llega al deporte, lo que logré por el deporte. Y entonces, bueno, haber entrado con la delegación a los palacios de la reina Isabel, de Wimbledon, todo eso, porque la carrera se largó de ahí adentro. Hoy vos te acercás a 500 metros y tenés un igual, pero ni te podés arrimar. Y bueno, y con el deporte, con toda la seguridad que había, estuvimos ahí. Entonces, esas son las cosas que no las tengo en una gráfica, pero las tiene grabadas en su mente, que bueno, que quedará por siempre, y cada vez que uno pueda comentarlo y transmitirlo, después capaz en alguna imagen se ve lo que la dimensión que tenía todo ese tipo de Federico, eventos, ¿no? El agradecimiento enorme y la última, ¿no? Al final, ¿le dijiste gracias a la bici, vos a la bici o la bici a vos? Mira, yo creo que uno debe ser agradecido por el deporte que eligió. O sea, creo que gracias a la bicicleta conseguí lo que conseguí en mi vida. Si no hubiera sido por la bicicleta, quizás hubiera sido lo que mi madre quería. ¿Qué quería? Mi madre quería que yo fuera médico, Álvaro lo sabe. Médico. Que me rezongaba a mi madre porque me decía que yo era un loco, que iba a andar en bicicleta, y mi madre, que era amiga de su madre y de todas las veteranas de ahí del barrio, embromaban que ya querían que su hijo fuera doctor. Qué loco que fue Federico, ¿no? Y bueno, me tiré por la bicicleta y laburando, pero no me arrepiento, gracias a Dios. Seguís andando en bicicleta, ¿no? ¿Seguís? No. ¿No? No. ¿La dejaste? La dejé por completo, no toco más la bicicleta. Te separaste, definitivamente. La abandoné, por una sencilla razón. Tendría que comenzar a hacer bicicleta porque el sedentarismo que uno tiene hoy como dirigente, pasa viajando en su trabajo, me siento a veces que estoy un poco pesado, pasado de kilos. Debería andar en bicicleta, el médico me ha aconsejado, y en algún momento sé que voy a tener que andar en bicicleta porque las piernas sí me lo requieren, tengo congénitas las varices y eso me hace bien, el problema de circulación, sé que me va a hacer bien, pero la estoy estirando, la estoy seguramente haciendo. Se va a poner en forma para salir a pelear con los muchachos, ¿no? Por la costanera. Por ahí en alguna bicicleteada me invitan y Será un salgo, placer, pero a competir, eso sí, tengan la plena certeza que yo dije, nunca más voy a correr en bicicleta del momento que dejé, y una competencia oficial no lo voy a hacer. Hay que darse el gusto de ganarle a Federico, entonces, ¿eh? Agarrarlo en este momento y poder ganar una carrera. Gracias, Federico, un placer. Gracias. Un placer, Federico. Bueno, muy bien. Vamos al presidente Álvaro Llama, aquí, y lo conoce bastante, ¿eh? Es una chincha barro de chiquito este hombre. No, esto es un poco un ciclo de charlas que el club viene a desarrollar, un poco el desarrollo, el crecimiento de los hábitos saludables. Queremos fomentar el uso de la bicicleta, una manera también de facilitar todo el tema de estacionamiento acá en el club. Y la verdad que, como dijo Federico, lo conozco desde que era chiquito, es más viejo que yo, pero lo tengo desde que empezó a correr en bicicleta. Y sobre todo aprovechando, acá hay los 4 que están acá adelante, el sábado los tuve que premiar, ponerle medalla por ganar en las competencias que tuvieron. Y un poco Federico dijo eso, no solo es el triunfo, sino que es todo el sacrificio de ganar, es más lo que se pierde que lo que se gana. Me consta todos los sacrificios, he convivido también en el trabajo, de ir hasta Salto Grande, trabajar en bicicleta, venirse en bicicleta, en verano andar de buzo con 45 grados de calor porque la temperatura, el cuerpo, no sé qué historia, no me animo ni a explicar. Pero todos los sacrificios, poco apoyo para el desarrollo, y bueno, y logró todo lo que ha logrado. Tuve la suerte de participar y disfrutar como amigo de todo lo que él logró, y bueno, es un referente, su modestia sigue siendo la misma de siempre. Dijo recién al final que hoy es uno de los integrantes del Comité Olímpico Uruguayo, que para un salteño con todo lo que significa es importantísimo. Así que Fede, muchas gracias por venir, y bueno, estamos a la orden acá y te vamos a invitar a la bicicleteada.